Bienvenidos amigos televidentes. Les habíamos prometido seguir con el ciclo, que tiene 3 programas, sobre Santana de Yacuma, pero lo vamos a suspender esta tarde porque se ha presentado la necesidad, porque se va a presentar el libro respectivo, de hacerle una entrevista a Alfonso Gumucio Dagrón. Él es uno de los expertos en cinematografía de Bolivia, autor de una historia del cine boliviano, director graduado en París, pero además poeta y comunicador. Y ha tenido la honra de que la Cinemateca del Ecuador le publique este libro de arte. Es un libro que recoge, es una anécdota interesantísima, su diario de trabajo como asistente de Jorge Sanginés hace la friolera de 41 años en la filmación de Fuera de Aquí, en el campo ecuatoriano. Vamos a hablar del libro y de por qué los ecuatorianos se han interesado en esta publicación. A ver, Alfonso, cuéntanos un poco el resumen de la historia de este libro. Bueno, este libro es un diario, Sí. y es un diario que yo escribo en el año 75, entre junio y julio del año 75, durante la filmación del largometraje de Jorge Sanginés titulado Fuera de Aquí, que es el largometraje que él hizo cuando estaba en el exilio y andaba haciendo películas en Perú y en Ecuador. Esta es la película que hizo en Ecuador. Y yo estaba en esos años estudiando cine en Francia y era representante del grupo Ucamau de Jorge Sanginés en Europa. Esa tarea era una tarea de ir a los diferentes países a presentar las películas de Jorge Sanginés, a cobrar lo que le adeudaban algunos distribuidores, etc. Y era un trabajo interesante que yo hacía con mucho gusto y de buena voluntad, no era un trabajo rentado. En un momento dado Jorge me dice: voy a hacer este largometraje en Ecuador y quisiera que tú seas el asistente de dirección. Entonces con mucho gusto acepté, y como eran las vacaciones de junio-julio en Europa, en Francia, pude desplazarme al Ecuador. De hecho conseguí una cámara para poder hacer la filmación, porque no teníamos una cámara de 16 milímetros todavía. Y durante la filmación, que fue en circunstancias muy difíciles, que las vamos a comentar más adelante, a mí se me ocurrió anotar en una pequeña libreta amarilla todo lo que pasaba durante el día. Pensar que esto tiene ya 40 años, exactamente 40 años de haber sido escrito. Impresionante, desde el sábado 21 de junio del año 1975. Y lo hice sin el menor ánimo de publicar. Yo nunca, es importante decir esto, que yo nunca pensé en publicar ese diario, ¿no? Yo anotaba cada día lo que sucedía. Pero lo conservaste. Lo conservé Sí. porque para mí escribir diarios son elementos de memoria, o hacer fotografías, ¿no? Es decir, a veces digo un poco en broma, un poco en serio, yo tengo memoria fotográfica, porque si no tengo una foto no me acuerdo de nada. Necesito este tipo de muletas para poder acordarme de las cosas. Entonces hice este diario día a día con letra muy prolija, porque mis libretas tenían un número de páginas limitada y estábamos trabajando en condiciones difíciles ahí en el campo, en Río Colorado, en Tamboloma, a los pies del Chimborazo, que era una zona muy bella. Y me olvidé completamente del diario. Después no me olvidé, pero lo tenía ahí guardado, hasta que hace 2 años, el 2014, se hizo la 3ª edición de otro libro mío que se llama Cine Comunitario en América Latina y el Caribe, una edición que la hizo el Consejo Nacional de Cine del Ecuador,
que dirigía entonces Juan Martín Cueva. Entonces me invitaron ellos a hacer la presentación del libro en la Feria del Libro de Quito y también en un evento, un encuentro de cine comunitario ecuatoriano que se hizo en Cotacachi, en Ecuador. Durante ese evento conocí al director del Consejo Nacional de Cine, Juan Martín Cueva, a la directora de la Cinemateca, Vilma Granda, me parecieron excelentes personas, y se me ocurrió decirles en ese momento, ¿por qué no armamos un ciclo de cine ecuatoriano en Bolivia, en la Cinemateca? Yo tengo una buena amistad con la Cinemateca, con la directora actual y con directores anteriores, entonces me ocurrió lanzarme con esa propuesta. Y ellos me dijeron, muy bien, encantadísimos, hacemos un ciclo de cine ecuatoriano. Entonces yo les dije, hay un solo problema, un pequeño detalle. La Cinemateca no tiene un peso para pagarles a ustedes nada, pero yo los alojo en mi casa. Entonces dijeron ellos, no, encantados, nosotros conseguimos los pasajes y nos alojamos en tu casa. Y así fue, vino, que además fue muy importante que viniera la directora de la Cinemateca del Ecuador por primera vez a Bolivia, el director del Consejo Nacional de Cinematografía y un gran amigo mío, cineasta, Pocho Álvarez, a quien conozco yo hace muchos años, y se hizo un ciclo de sus películas también. Entonces, para hacer corta la historia, un día estando en mi casa, les digo, vaya, ahora que me acuerdo tengo algo que es una curiosidad para ustedes, y entonces saco la pequeña libreta amarilla que está fotografiada en algún lugar de este libro, y les digo, esto es una cosa que yo escribí hace 40 años, porque en ese momento eran 40 años, exactamente 40 años, porque ellos vinieron en marzo, ¿no?, para el ciclo de cine ecuatoriano. Entonces empiezan a hojearlo y dicen, pero esto es algo muy importante para nosotros, porque fuera de aquí, aunque dirigida por un realizador boliviano, fue el primer largometraje de ficción que se hizo en Ecuador. Ajá. Antes habían hecho... No se habían hecho películas de largometraje de ficción, o sea, argumentales, ¿no? Se habían hecho películas de... Jorge Ruiz hizo documentales, ¿no? Probablemente había alguna experiencia también más antigua, ¿no? Pero básicamente en el tiempo del cine sonoro creo que esta era una de las primeras películas, ¿no? Entonces yo les digo, no, pero ese es un diario que yo he escrito para mí, para acordarme de las cosas, no sé, ni me acuerdo porque son 40 años. Entonces lo siguen hojeando y me dicen, no, tenemos que publicarlo porque aquí hay tal y tal cosa que nos interesa. Entonces llegué, ya me convencieron y les dije con una condición, que no se toque ni una coma, porque si tiene algún valor este diario es el hecho de haber sido escrito, primero, día a día, y segundo, sin la pretensión de publicarlo. Uno escribe ¿Y Sanguinés sabía que tú publicabas o no se fijaba ahí? Que yo escribía, probablemente, porque yo en las noches ahí estábamos todos en un mismo ambiente. ¿Dónde dormían? En una escuelita. ¿En una escuela? Sí, en una escuelita teníamos sleeping bags y dormíamos en el suelo, ahí mismo cocinábamos, comíamos, todo, eran condiciones precarias. Porque no había pues un presupuesto para la producción y había que sacar esa película como fuera, ¿no? Entonces todo era un trabajo de tipo colaborativo. Y entonces vieron la libreta, se la llevaron. La propia directora de la Cinemateca del Ecuador, Vilma Granda, hizo la transcripción. Cada noche se puso el objetivo de transcribir 10 páginas. Y cuando terminó me dijo, qué pena que haya terminado porque me estaba gustando mucho el relato. Y bueno, y esa es la historia de cómo se interesaron en el libro. El contexto ecuatoriano, ¿cuál era? Había ya un régimen militar, los dejaban trabajar. ¿Cómo consiguió Jorge los actores? Bueno, el contexto ecuatoriano, como en toda América Latina, era un contexto de regímenes autoritarios. Había que tener mucho cuidado, ahí lo digo yo en el diario, trabajábamos en condiciones muy precarias. Era incluso difícil decirles a los propios campesinos la dimensión de lo que tratábamos de hacer, que era una película de denuncia, porque
podía ser que también entre los campesinos hubiera alguien que lo comentara en otro lado. En fin, trabajamos en condiciones de cierta seguridad, digamos, para no poner en riesgo la película ni las personas que participaban. Hubo gente ecuatoriana que participó, gente que venía de Quito, se quedaba 2 o 3 días, hacían de actores. Por ejemplo, recuerdo mucho a Rodrigo Robalino, que ya fallecido, que era en ese momento un integrante de un grupo de música que se llamaba el Grupo Hatari. Después él se convirtió en cineasta, de hecho fue director de cine, camarógrafo muy importante, pero ellos venían y hacían de papeles de gringos, por ejemplo, ¿no? O gente que he vuelto a ver después de 41 años del campo de la cultura en Ambato, que era la ciudad más cercana donde estábamos, y esta gente que era muy joven en ese momento, militantes del Partido Socialista, subían al lugar donde estábamos filmando, a Tamboroma o a Río Colorado, y hacían diferentes papeles, ¿no? Hacían de demagogos, de militares. El propio camarógrafo de la película, el jefe de fotografía, Jorge Viñati, peruano, en alguna escena aparece haciendo él de militar, ¿no? Así vestido con uniforme, casco y demás. Ese es como se hace el cine cuando se hace con mucha precariedad, claro. Sin ningún recurso. ¿Tu relación con Ucamau de dónde parte? ¿Ya desde Bolivia? Sí, claro. Obviamente yo admiraba el cine de Jorge Sanginés, había visto todas las películas. De hecho, en mis estudios en Francia, en el Instituto de Altos Estudios Cinematográficos, yo me propuse hacer una transcripción imagen por imagen, prácticamente plano por plano más bien, de Ucamau, de Yao Armalco y de Revolución, que eran las 3 películas importantes de ese momento de Jorge Sanginés. Yo conocía muy bien su cine, de hecho tengo un proyecto de un ensayo sobre su cine que espero completarlo en algún momento, y Jorge me contactó entonces para representar al grupo en Europa, ¿no? Fue en ese momento que empezamos a trabajar. ¿Se podría hacer alguna comparación entre la Cinemateca Ecuatoriana y la nuestra en cuanto a su actividad, el año de creación? ¿Es más antigua que la nuestra? No es necesariamente más antigua que la nuestra. La nuestra tiene muchos años ya de existencia. Primero la nuestra se creó en el 76. El tipo de comparación que yo quisiera hacer es la siguiente. La Cinemateca Ecuatoriana es una cinemateca con recursos, y la Cinemateca es Boliviana parte de la Casa de la Cultura. Es parte de la Casa de la Cultura, y la Cinemateca Boliviana no tiene recursos. Obviamente tiene ventaja la Cinemateca Ecuatoriana porque el Estado la apoya, pero es un apoyo que no la condiciona. Eso es muy importante saberlo. La Casa de la Cultura y la Cinemateca Ecuatoriana tienen apoyo del Estado sin que eso signifique ningún condicionamiento, ni político, ni ideológico, ni nada, ¿no? ¿Quién nombra al director? No sé exactamente cuál es el mecanismo. Yo he conocido a Benjamín Carrión, claro, y en la época en que se creó la casa, claro, porque la casa es fruto de las frustraciones que ha tenido el Ecuador frente al Perú. Creo que tuvieron algún enfrentamiento armado, incluso era un país con poca autoestima el Ecuador en esa época, y un grupo de intelectuales se propuso a través de la Casa de la Cultura volver a un espíritu nacional erguido y vigoroso, ¿no? Sí, es un centro de cultura formidable, ¿no? Dirigido actualmente por Raúl Pérez, que es narrador, escritor, un tipo sensacional. Y debo decir que Vilma Granda está cambiando muchas cosas, ¿no? El anterior director, ya fallecido, Ulises Estrella, estuvo muchos años en la Cinemateca. Vilma Granda trabajó con él, y desde que Vilma ha sido nombrada, pues se están abriendo las puertas de la Cinemateca al público. Por ejemplo, tienen lo que se llama la consulta pública, que son una serie de 10 o 12 monitores de televisión. Cualquiera puede venir, pedir una película para poder verla de manera individual o en un grupo pequeño. Entonces es un centro de cultura muy importante, ¿no? Y de hecho este libro se publicó, se presentó en Quito. Hubo 2 presentaciones. Una presentación fue en Quito, en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura.
Sí, lo visitamos con el doctor Pastensor, pues, a mí que era además un estupendo escritor. Sí. Y después ha habido un poeta, ¿no? Un famoso poeta. Jorge Enrique Adum. Jorge Enrique Adum, que fue muy amigo mío y, sí. y su hija es muy amiga mía, en fin, con ellos, gracias a ellos, digamos, mi amistad con Ecuador siempre ha sido muy grande. Como parte del festival La Casa Cinefest se presentó el libro Diario Ecuatoriano, Cuaderno de Rodaje, del cineasta e historiador boliviano Alfonso Gumucio, escrito durante la grabación del largometraje Yuxi Caimanta, Fuera de aquí, del galardonado cineasta boliviano Jorge Sanginés, realizado en Ecuador en la década del 70. La película relata el enfrentamiento entre una comunidad campesina de los Andes ecuatorianos con representantes legales de una enorme empresa que descubre yacimientos minerales en su territorio. Además, en este marco se presentó un documental del cineasta Pocho Álvarez sobre la producción del documental, que también forma parte de esta publicación. Presentación del libro, y esto quizás es interesante decirlo, las dos presentaciones se hicieron en abril de este año en Quito y en Tamboloma. Tamboloma era el lugar donde, uno de los dos lugares donde filmamos. En la época en que filmamos eran 6 casitas de barro. Ahora ya es un pueblo vinculado a Quito por una carretera formidable, ¿no? Obviamente ya no vive las personas que conocimos y que participaron en la película. Por lo menos. Había 3 o 4 y sobre todo uno. Y el sacerdote, está claro, Jesús Tamayo, que era el sacerdote de Tamboloma, me lo he vuelto a encontrar ahora a sus 84 años, impecable, con el mismo vigor que siempre. Él nos ayudó muchísimo. Yo creo que sin él hubiera sido muy difícil que los campesinos, porque él trabajaba mucho con las comunidades. Ellos hablan quechua. Hablan quechua todavía, sí, hablan quechua. Pero también español. Sí, claro, por supuesto. Y hay varias comunidades ahí. Entonces yo volví a encontrar después a José Lingani, por ejemplo, que era chibuleo, que es un señor que también está muy bien a la edad que tiene ahora. Está entrevistado en este libro y también en el video que acompaña el libro. Fue muy agradable volvernos a encontrar después de 41 años, ¿no? Claro. Igual que con el cura Jesús Tamayo y alguna otra gente que había en la comunidad, pero ya es otra comunidad. Pues, el propio chibuleo José Lingani me decía, ahora ya no, los jóvenes ya nos interesan, ya se dejan hacer cualquier cosa por el gobierno. Antes nosotros luchábamos, no sé, él conserva todavía el espíritu de lucha que tenía, de rebeldía que tenía 41 años antes, ¿no? Sí. Dime una cosa, ¿qué relación puedes hacer políticamente con Bolivia en la actualidad? El presidente Correa está dejando el poder, ¿no? No se sabe todavía. No se sabe. No se sabe. Pero lo dijo. Él dijo que no quería volver a candidatear, pero
parece que muchos de los grupos que los apoyan quisieran que él sea el nuevo candidato. Son situaciones muy similares. Cuando yo hablo con mis amigos ecuatorianos, me dicen lo que tú nos cuentas es más o menos lo que está pasando aquí, ¿no? O sea, en términos políticos son dos países que... Pero aquí el factor primordial en Bolivia y en el Ecuador es la baja del precio que está afectando más está afectando inmediatamente a Ecuador por el petróleo, va a afectar a Bolivia probablemente por el gas un poco después. Los dos están pasando procesos similares. No, y en los hechos el Ecuador está recortando sus gastos en cultura. En cultura, y eso ha sido un golpe fuerte para justamente el Consejo Nacional de Cinematografía. Tú decías al principio que este libro fue publicado por la Cinemateca Ecuatoriana. Sí. En realidad hubo una gran colaboración, pero los que realmente publican el libro son los del Consejo Nacional de Cinematografía, cuando Juan Martín Cueva estaba de director. Ahora ha habido cambios. Juan Martín Cueva está de viceministro de Cultura y Patrimonio, y él me cuenta, que hemos hablado varias veces, que una cosa como esta sería casi imposible hacerla hoy porque les han cortado el presupuesto. Cuando hay crisis, el primer presupuesto que se corta en nuestros países lamentablemente es el presupuesto de la cultura, ¿no? Sí, pues. Y entonces en Ecuador, que tenía un apoyo de $2 millones anuales a la producción cinematográfica, solo para cine, a la producción cinematográfica ecuatoriana, que se repartía además de una manera muy transparente, no se otorgaba de manera directa, sino que había jurados que evaluaban los proyectos, etc. Ese presupuesto de $2 millones anuales se ha reducido a 200.000, digamos, ¿no? O sea, es una pena. ¿Hay alguna figura emblemática entre los directores de cine del Ecuador? Hay varios, no quiero mencionar a ninguno en especial, hay varios, 3 o 4 directores muy jóvenes que hayan triunfado, que han tenido mucho éxito en festivales. Sebastián Cordero, si hay que mencionar a alguien, hay que mencionar por ejemplo a Sebastián Cordero, que dirigió Pescador y 3 películas más, que es una persona relativamente joven y que ha tenido muchísimo éxito a nivel internacional y a nivel nacional también. Ya. Te voy a hacer 2 preguntas más y luego vamos a ver el video del libro. ¿Por qué estabas en la premiación de Platino y Carlos Mesa también en Montevideo? Bueno, son esas... a ver... ¿O es porque ya estás demasiado vinculado al mundo del cine? Estoy vinculado al mundo del cine. ¿Quién da Platino? ¿Qué es eso? Esto es una asociación de productores de cine de Iberoamérica, ¿no? Y la apuesta de ellos es que el cine latinoamericano debe convertirse en un cine más visto, un cine más comercial, no más comercial en el sentido de que cambien su manera de hacerlo, ¿no? Sí. De hecho están apostando por un cine llegue al público. Que llegue al público. Entonces, ¿qué es los Platinos? Una gala en el estilo de Hollywood, en el estilo de los Oscars, ¿no? Y eso hace que aparezcan actrices, estrellas, que vean en 20 millones de hogares en el mundo, porque se transmite a través de TNT, etc. CNN le da mucha cobertura, y la apuesta es la siguiente: películas que son muy bien realizadas, que no son películas comerciales de las que podríamos decir que no tienen un valor cultural. No, estas películas que ha premiado, por ejemplo, este año la que se llevó más premios fue El abrazo de la serpiente, la película colombiana, una excelente película, en blanco y negra, sobre el tema indígena, muy buena película. Y esto le va a permitir evidentemente ampliar, multiplicar su público por 100 veces, ¿no? Porque se ha llevado 6 o 7 premios. Entonces esa apuesta me parece interesante. Hay toda la parte un poco falsa de la alfombra roja, de las estrellas, de los chistes no siempre muy logrados en el escenario, ¿no? Pero para mí es siempre un motivo interesante para encontrar amigos. Encontré amigos cineastas uruguayos que no veía hace algún tiempo, y obviamente a los amigos colegas bolivianos, Carlos Mesa, Mela Márquez, Marcos Loaiza, aparecieron en la prensa, Carla Ortiz y otros que estaban ahí, ¿no? Pero bueno, digamos que son cosas que uno hace. Ahora, otra pregunta. Tú estuviste en esa sesión que ha resultado histórica en el 6 de agosto de Herzog. Sí.
Y sabes que ya está lista la película. Sí, sí. ¿Dónde la van a presentar? Entiendo que Sal y Fuego, que así se llama, Salt and Fire, Sí. se acaba de presentar en el Festival Internacional de Cine de Toronto. Yo me imagino que no debería tardar mucho en presentarse en Bolivia, puesto que se ha filmado aquí, ¿no? Y Herzog es una persona que valora mucho ese tipo de respuesta del público boliviano. Esa sesión en el Cine 6 de agosto fue interesante porque había muchos chicos jóvenes Sí. que se quejaban. Que le pedían a Herzog la fórmula mágica maestro, para hacer cines. Maestro, no tengo una idea genial, pero no tengo presupuesto, ¿no? Es decir, Sí. ¿qué me aconseja? Y era una tras otra. Al final él dijo dos cosas que me parecieron muy interesantes y que yo las registré en algún artículo que escribí. Una dijo: ustedes tienen teléfonos celulares, si tienen talento, hagan película con lo que tienen a mano, un poco como tú Sí. haces con esta pequeña cámara, Sí. tus programas Sí. cada domingo, ¿no? Sí. Cuando hay talento uno puede hacer cine con lo que sea. Ese fue un Buen excelente consejo. buen consejo. Sí. Y la segunda cosa que les dijo es: yo les doy un consejo, y es: lean, lean, lean y lean, porque muchos de estos jóvenes no leen, ¿no? Es decir, ven cine seguramente, pero ya no leen libros, ¿no? Ya. Y Herzog lo dijo a lo largo de su presentación, es un gran lector y un tipo que dice: hay que leer, para hacer cine hay que leer sobre todo, ¿no? Eso me pareció interesante. Bueno, el libro se va a presentar en la Cinemateca el día jueves 11. El día jueves 11 a las 7 de la tarde. Sí, a las 7 de la tarde, y yo les he pedido a dos amigos míos, Sí. grandes conocedores del cine, fundadores de la Cinemateca, que hagan la presentación. Entonces vamos a tener a Carlos Mesa, como uno de los presentadores, y a Pedro Sus, ¿No? De lujo los dos. y grandes Pero amigos. en la invitación figura un... Juan Martín Cueva, Sí. que es el viceministro de Cultura, que lamentablemente cuando hablé con él hace poco tiempo me dijo que no podía que no podía venir, pero lo va a representar el embajador del Ecuador, Ricardo Juan. Ya. Y esperemos que esté Magnífico. también Jorge Sanginés y todos los cineastas y los críticos de cine. No sé si estará en La Paz, Jorge. No sé, pero esperemos que lleguen esté, todos claro. los que estén interesados en esta experiencia, que es una especie Jorge tiene un hijo también que hace video, ¿no? Iván, claro, Claro, Iván. es un gran cineasta y además Sí. un gran animador del cine Sí, indígena. Claro. indígena, exacto. Sí, sí. Bueno, felicidades por la calidad del libro y este tan noble gesto de tus amigos ecuatorianos de darte esta, no sorpresa, pero recuperar un diario es una cosa maravillosa realmente para ti y para ellos, porque esto es importante también para el Ecuador, ¿no? La historia del cine en el Ecuador. Yo quiero realmente agradecer a los amigos ecuatorianos porque este libro ha convertido un renacuajo, que era el diario que yo escribí en una libretita amarilla, en un libro de arte, Exacto. un libro de lujo. Sí. Y eso fue gracias, evidentemente, a Juan Martín Cueva, que dispuso que se publicara, pero también a Vilma Granda, que transcribió el texto, pero sobre todo a Coco Lazo, François Lazo, que es un fotógrafo ecuatoriano, que lo contrataron a él para que haga la coordinación general del libro. Entonces él coordinó a Alejandra Adún, mi amiga Alejandra Adún, hija de Jorge Enrique Adún, que hizo la corrección de los textos, y también coordinó con el diagramador, coordinó con los fotógrafos. Aquí hay fotos mías, hay fotos de Cristóbal Corral y de algunas otras personas. Entonces fue un equipo que trabajó para hacer esta obra, que es una obra muy linda, ¿no? Y yo realmente quiero agradecerles a ellos.
Magnífico. Vamos a ver ahora a continuación el video que acompaña este volumen. Pensar que esto tiene ya 40 años, exactamente 40 años de haber sido escrito. Impresionante, desde el sábado 21 de junio del año 1975. Yo nunca había pensado en hacer un libro de un diario que lo escribí para mí. No, yo escribo diarios para acordarme. Pero visto 40 años después, pues es interesante porque es un testimonio, el único testimonio que queda de esa filmación de Fuera de Aquí, fresco, en el sentido de que fue escrito día a día. O sea, no hay ninguna elaboración, ningún punto de vista sesgado, es tal como yo lo viví y tal como yo lo sentí. Cuando recibí la propuesta de los compañeros del Ecuador de publicarlo en Ecuador, pues al principio dudé un poco, pero después ya cuando lo leí dije, venga, es un testimonio, tiene el valor de un testimonio. Yo era una persona de 25 años, cargado de ideología, de ideas sobre cine, de deseos de hacer un cine solidario, un cine político, esa era la época en que estábamos. Y entonces dije, es un aporte porque es un testimonio sincero, es un testimonio sin ningún doblez, ¿no? Y para mí es parte de mi vida, una parte importantísima de mi vida, la experiencia que tuve con Jorge Sanginés en la filmación de Fuera de Aquí. Yo había ingresado a trabajar en la radio, una buena radio que ve aquí que se llamaba Radio Variedades, y un día Estela Garzón, una compañera, me trajo a un sociólogo argentino, persona alta, flaca, con barba, y conversamos mucho sobre un tema que nos unía, que nos juntaba, en el que coincidíamos, que era la música. Y empezamos a conversar. Y en los programas que yo hacía, él también me daba su música para que la pusiera. Ese fue el contacto. Yo le pregunté qué hacía aquí, qué quería en Tungurahua. No había mucho que hacer aquí. Estábamos en dictadura. Entonces me dijo que estaba haciendo un proyecto social de desarrollo, alguna cosa. Conocía ya muchas locaciones y los domingos tarde salíamos a visitarlas, pero nunca él había mostrado interés o nos había revelado un poco de lo que iba a hacer. Hasta que ya seguramente tuvo seguridad, tuvo la certeza de que podríamos ayudarle y se descubrió y dijo, yo soy Jorge Sanginés. Para eso yo ya había oído de la trayectoria de Sanginés y lo importante que era para la izquierda latinoamericana ese nombre. Entonces nos deslumbramos, pues. Ahí empezamos a trabajar ya más seriamente, se empezó a formar el equipo, él me encargó una especie de producción que vaya contactando gente, que vaya viendo locaciones. Y nosotros le pusimos, mi esposa y yo le pusimos todo a órdenes de Jorge. Pusimos las cobijas, la cocina, los platos, las cucharas y todo para poder empezar a armar el equipo.
Yo me acordaba obviamente del equipo muy humano que conformábamos con Jorge Viñati, el camarógrafo, con Efraín, que su asistente de cámara, Jean-Marcel Milán, que hizo el sonido, una parte del sonido, porque Jean-Marcel se tuvo que regresar a París antes, y yo hice lo que quedó del sonido en esa filmación, ¿no? Tantos años han pasado. Entonces los retos eran pues las dificultades, aparte del clima y todo eso, que no teníamos los rollos completos para rodar la película. Y después cuando venía el rollo teníamos diferentes tipos de emulsión, esa era digamos, las dificultades. Teníamos plus X, doble X, tri X, y después el planteamiento mismo con los campesinos, que son los protagonistas, no puede ser como un cine convencional, plano contra plano, o two shot, three shot. Un poco se pierden en la historia ellos, o se desarticula. No entienden esa metodología. Entonces coincidimos con Jorge Sanguinés que había que hacerlo en plano secuencias. Ahí había que cambiar también el lenguaje. Si tu intención es que mayoritariamente lo vea el hombre del Ande. El hombre del Ande tiene su mundo circular. Nosotros tenemos un mundo lineal. Entonces, al contar o reproducir un hecho, tienes que tratar de que la cámara, por eso el plano secuencia se presta para que el hombre del Ande lo pueda entender bien. No es que sean brutos y no entiendan. Es otra la mecánica cultural. Después de filmar, tomar una sopita, yo y Efraín Fuentes teníamos que ir a conseguir víveres y regresar con los víveres. O sea que dormíamos, no sé, 4 horas. Hemos trabajado en condiciones un poco difíciles, pero con mucho corazón, pues con mucha pasión para esa película. Para hacer un poco de humor hemos comido quinoa todos los días. Un equipo de amigos con el mismo objetivos, ¿no? Hacer una buena película y denunciar la injusticia. La preparación fueron muchos meses. Es lo que yo llamo es la primera etapa del contacto. Pero la clave fue un sacerdote, este cura se llamaba Jesús Tamayo. Tamayo, ¿qué quería? Quería extirpar las fiestas y el trago de las comunidades indígenas. Y quería eliminar de un tajo a los protestantes que empezaban a ingresar y sustituir al catolicismo. A partir de Tamayo empezamos a hacer un trabajo con las comunidades indígenas, pero era una alianza coyuntural, una asociación simbiótica, hasta ver qué pasa. Preferible el comunista que el protestante. Entonces Tamayo apoyaba y después reculaba un poco. No es que de frente se mostraban. Entonces había que convencerlo, había que empujarlo, pero más pesaba en él la idea de eliminar a los protestantes de las comunidades. Y se trabajó en este proceso preparatorio a lo largo de, qué sé yo, siquiera 5 meses. Hice todo lo que me pidió Jorge porque realmente considerábamos que era un proyecto importantísimo y que aportaría para lo que nosotros nos proponíamos. Reunido todo, empezó a llegar la gente para el rodaje, pues, ya con la gente más o menos preparada.
y yo me encargué de ver los actores. Jorge me dijo, el sábado en Yatzaputzán, que era una locación, necesito un jeep blanco, descapotable, limpiecito y un político. Sí, son casi exactamente 40 años que compartimos una experiencia que al menos para mí y para algunos de nosotros es inolvidable. Germán, un militante del Partido Socialista Revolucionario, nos propuso que participáramos en una filmación sin darnos pormenores. En ese entonces había el prurito de la clandestinidad. Y claro, nosotros nos prestamos a dar nuestro contingente en lo que estuviera al alcance de cada uno de nosotros y así nos involucramos en la película. Mi papel fue el de demagogo, de tal modo que me obligaron a ponerme terno y corbata para subir a la montaña. Y yo subí internado a la montaña a ser de demagogo. Yo soy el que doy el discurso inicial, ¿no? Soy el que doy el discurso inicial. A ver desde entonces? Vi una copia que compré, una malísima copia, pero la he visto unas dos veces con mis hijos. Pero esas son las ocasiones en las que he podido nuevamente rememorar lo que se trabajó entonces. Él es Antonio Beltrán, ese soy yo. Había un grupo de campesinos que tenían una claridad absoluta sobre lo que se estaba haciendo. Es decir, para mí la experiencia fue fuera de serie en cuanto a este mundo de la actuación en la que yo estaba inmerso. Hicimos esa película, yo me acuerdo, yo estuve vestido de ejército, otros compañeros lloraban, lo que se tiramos a la gente. Y luego fuimos a Tamboloma. En Tamboloma ya había un grupo de creyentes que era la Mama Consuelo, que hasta ahora vive, una ancianita. El hijo, que es el último hijo de Polibio Ponina, leía un periódico diciendo en el Cala Cala hay esto de muerte, estos sucesos, y que este es un fracaso grande. Él leyó un periódico, aparentando que lee el periódico, pero sí leyó. Más o menos trabajamos solo de Chiboleo, aquí de Chiboleo, más o menos trabajamos unos 30 compañeros, porque éramos ejército más o menos casi unos 15 o 20. Y luego éramos los campesinos que sufrieron ese engaño de los evangelistas, los afectados por la caza, los afectados por el robo, más o menos 30 compañeros participamos. Desde esa época yo tengo mis flautas, me tengo rondador, yo toco todo ahora. Yo no he desaparecido mis costumbres, mi cultura. Pero con bombo. Hay que golpear con otra mano el bombo, no tengo el bombo. Me acordaba también de las condiciones en las que vivíamos, ¿no? Porque estábamos alojados, me acuerdo, en una escuelita en Río Colorado, que la escuelita era también parte de la escenografía de la película, porque en esa escuelita donde dormíamos en el suelo, en bolsas de dormir, era el dispensario que aparece en la película, ¿no? Esta fue en realidad la primera filmación que se hizo de fuera de aquí, porque entiendo que un año después, el año 1976, Jorge hizo otra filmación ya más en Quito, las escenas de las oficinas, las escenas del ministro, en fin, que aparecen en la película, ¿no?
Yo escribía, don Pecas tomaba fotos, ¿no? Entonces, para mí por lo menos, el Jorge fue punto de encuentro y un punto de ruptura, ¿no? O sea, encontré un camino de expresión y para mi suerte además era un camino rico propio, ¿no? Jorge buscaba un lenguaje nuevo, buscaba expresar la rebeldía que nosotros sentíamos, el fragor de la lucha, ¿no? Que los indígenas, los campesinos, los obreros en esa época lo vivían diariamente, ¿no? Yo me relacioné ilusionado en el cine. Entonces con el Jorge fue la oportunidad de empezar a trabajar en ese mundo, ¿no? Al Jorge le gustaba mucho y le gusta mucho la tecnología. Entonces fue una experiencia, pero así, maravillosa, ¿no? Despertarse y empezar a relacionarse con el mundo de la cámara. Era una atracción enorme, muy grande. He tenido suerte de llegar a Quito y en aquel entonces oficina de los voluntarios alemanes. No eran alemanes cuadrados, sino era un encuentro de muchas nacionalidades. Era atractivo y yo me relacioné siempre con Beatriz. Ella estaba en todo, Ella hacía de todo, sí. Era increíble. Era la organizadora, la que decía por aquí, por allá, y ahora hay que hacer estas piedras para mañana, y ahora hay que hacer tal otra cosa. La primera que se levantaba, la última que se acostaba. La ecónoma, era de todo hacía de verdad. Creo que en términos de la historia del cine, San Ginés no puede ser olvidada, ¿no? San Ginés marca un camino, marca una ruptura, ¿no? Marca el hecho de trabajar cerca, muy cerca, es decir, ¿no? Integrado a la Pachamama, integrado a la comunidad, integrado a una cultura humillada, ofendida, ¿no? Pero llegando a radicalidades estables como las que hemos discutido fuera de aquí, ¿no? Después de que ya pasó todo, nos quedamos con la satisfacción de haber ayudado, porque no se completó la película, pues. Quedó ahí, trunca, desaparecieron, se fueron, y después se perdió hasta cuando yo supe que se iba a dar la película y me fui a Quito. A ver, obviamente que sufrí la decepción de no ver en algún lado mi nombre. Yo nunca reclamé, nunca dije nada. Yo aprendí mucho ahí y me sirvió para conocerme a mí mismo. Yo era muy joven. Cuando nosotros queremos dar algo, lo damos. O sea, hay que darse, ¿no? Hay que entregarse. Y eso pasó con bastantes personas de aquí, que se entregaron a una causa, se suponía a una causa. Creo que así fue. Cumplió un papel interesante en ese tiempo. Ya no se puede hacer cine así ahora. Ya no funciona. O ya no funcionaría, para hablar con propiedad. Digamos, dejando el diario a un lado, antes de releerlo, para mí fue una experiencia tremendamente enriquecedora trabajar con Jorge San Ginés. El recuerdo que yo tengo es realmente un recuerdo muy agradable de una experiencia solidaria, de una experiencia de trabajo muy interesante con un director que yo admiro, ¿no? Entonces escribo constantemente diarios, pero generalmente escribo diarios para decir hoy hice tal cosa, hoy me encontré con tal y me dijo tal cosa, así para acordarme, ¿no? Entonces ese era el sentido de este diario que yo escribí durante la filmación de Fuera de Aquí, para acordarme.